Dicen que las historias de horror nacen de los miedos más profundos del ser humano. El miedo a lo desconocido, a perder el control o a descubrir verdades que jamás debieron ser reveladas. Pero, ¿qué ocurre cuando esas historias parecen demasiado reales? ¿Qué pasa cuando la ficción se siente como un reflejo de algo oscuro? Algo que podría estar acechándonos incluso ahora. En este video, nos adentraremos en los laberintos del terror psicológico y sobrenatural para explorar 3 películas que dejaron huella en el alma de quienes se atrevieron a mirarlas. Hereditary, un retrato escalofriante de cómo los secretos familiares pueden invocar fuerzas malignas y desatar un legado de horror imposible de detener. La posesión, la espeluznante historia de una caja maldita que desata el poder de un espíritu ancestral, consumiendo todo a su paso. Y Las brujas, un viaje perturbador a los orígenes de la brujería, donde el miedo y la paranoia se entrelazan con rituales prohibidos y pactos oscuros. Estas no son solo películas, son advertencias disfrazadas de ficción. Historias que exploran lo que tememos en silencio, lo que susurramos en las sombras. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate para descubrir que, a veces, el verdadero terror no está en la pantalla, sino en aquello que dejamos entrar en nuestras mentes. Bienvenidos a un viaje hacia lo inexplicable. Este es el lado más oscuro del cine de horror. En un pequeño y apartado pueblo de montaña, la familia Robles intentaba reconstruir sus vidas tras la partida reciente de la abuela Elena. Elena había sido una figura misteriosa y dominante, una matriarca cuya influencia se extendía mucho más allá de su legado. Su hija Laura, ahora madre de 2 hijos, Daniel y Clara, heredó la antigua casa familiar, un lugar cargado de recuerdos y secretos. Desde el primer día que se mudaron, Laura notó que algo no estaba bien. Los pasillos parecían más oscuros de lo que recordaba, y los retratos de Elena, colgados por toda la casa, parecían observarlos. Daniel, el hijo mayor, de 16 años, empezó a sufrir pesadillas recurrentes en las que Elena aparecía murmurando palabras incomprensibles. Clara, de 10 años, se entretenía dibujando figuras extrañas, criaturas mitad humanas y mitad animales, asegurando que eran amigos que venían a visitarla por las noches. Una noche, Laura encontró un álbum de fotos en el desván. Las imágenes mostraban a Elena en ceremonias extrañas, rodeada de personas encapuchadas. Había diagramas de círculos y símbolos que Laura no lograba entender. Entre las páginas del álbum encontró una carta escrita por su madre que decía: «Lo que empieza mal debe terminar mal. La familia es el vínculo eterno». Los días siguientes se volvieron un caos. Clara comenzó a hablar en un idioma desconocido, con una voz que no era la suya. Los objetos en la casa cambiaban de lugar, y Daniel encontró marcas de círculos quemados bajo su cama. Desesperada, Laura buscó ayuda en la biblioteca del pueblo, donde descubrió que su madre había sido líder de un culto dedicado a invocar a un antiguo ente llamado Altar, que prometía poder y vida eterna a cambio de un sacrificio familiar. Laura regresó a la casa con la intención de destruir cualquier vestigio del culto. Sin embargo, al intentar quemar los retratos de Elena, Clara entró al salón con una mirada vacía y una sonrisa perturbadora. Con una voz grave, Clara anunció: «Es demasiado tarde, madre. Ya está aquí». En ese momento, las luces de la casa se apagaron y el aire se llenó de un olor fétido. Una figura sombría, alta y con extremidades desproporcionadas, emergió de las sombras del pasillo. Laura intentó proteger a sus hijos, pero Daniel estaba paralizado por el miedo, y Clara avanzaba hacia la criatura como si la llamara. Recordando las palabras de la carta de Elena, Laura comprendió que la única forma de detener el ritual era romper el vínculo familiar.
Con el corazón destrozado, Laura tomó un cuchillo ceremonial que había encontrado en el desván y se enfrentó al ente. Este se abalanzó sobre ella, pero Laura, con un último acto de amor, se sacrificó, lastimándose mientras pronunciaba una oración de liberación que había encontrado entre los documentos de Elena. La criatura gritó con un eco que hizo temblar la casa. Clara cayó inconsciente y Daniel, aunque traumatizado, logró sacar a su hermana del lugar antes de que el edificio comenzara a derrumbarse. Meses después, Daniel y Clara vivían con unos familiares en la ciudad. Aunque la casa y los rituales habían quedado atrás, las pesadillas los seguían. Ambos sabían que la sombra de su abuela Elena y su legado oscuro nunca los abandonaría por completo. En el Berlín dividido de los años 80, Clara y Marcus intentaban mantener su matrimonio a flote. Vivían en un departamento gris y sombrío, rodeado de los ecos de una ciudad fracturada. Marcus, un agente del gobierno, pasaba largas horas fuera de casa, mientras Clara se hundía en un abismo de soledad y comportamientos cada vez más erráticos. Un día, Marcus notó que Clara había comenzado a actuar de forma extraña. Pasaba horas encerrada en una habitación, susurrando palabras incomprensibles. Las comidas que solía preparar estaban ahora descuidadas y su mirada estaba ausente, casi como si no estuviera realmente allí. Una noche, mientras Marcus revisaba la habitación que Clara siempre mantenía cerrada, descubrió algo perturbador. Un altar improvisado lleno de objetos grotescos, fotos quemadas y lo que parecían ser restos orgánicos. Clara, al encontrarlo, explotó en una furia que no parecía humana. Su cuerpo temblaba de forma antinatural y su voz se tornó grave y gutural. Marcus trató de calmarla, pero ella lo atacó, gritando que algo necesitaba más tiempo. Después de ese episodio, Clara desapareció por varios días. Cuando finalmente regresó, Clara estaba acompañada por un hombre misterioso, Andrzej, quien aseguró ser un terapeuta espiritual que estaba ayudándola. Marcus, desesperado por recuperar a su esposa, aceptó que Andrzej trabajara con ellos. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba Andrzej en su hogar, más extrañas se volvían las cosas. Objetos se movían solos, puertas se cerraban de golpe y Marcus comenzó a sufrir visiones perturbadoras. Figuras retorcidas emergiendo de las sombras y una criatura deforme que lo observaba desde el rincón de su habitación. Una noche, Marcus decidió seguir a Clara, quien había salido sin explicaciones. La persiguió hasta una fábrica abandonada en el lado oriental de la ciudad. Dentro, descubrió una escena aterradora. Clara, junto a Andrzej y un grupo de personas desconocidas, participaban en un ritual. En el centro de la sala, una masa pulsante y amorfa de carne y ojos se retorcía, emitiendo sonidos que no parecían de este mundo. Marcus intentó intervenir, pero Andrzej lo detuvo. «No entiendes lo que estamos haciendo», dijo con una sonrisa siniestra. Clara se acercó a Marcus, sus ojos ahora completamente negros, y le susurró: «Esto no es para ti, esto es para él». Antes de que Marcus pudiera reaccionar, la masa amorfa comenzó a extenderse hacia él, como si lo reconociera. En un acto de desesperación, Marcus encendió un bidón de gasolina que había encontrado en el lugar y lo lanzó sobre la criatura. Con un encendedor, provocó una explosión que envolvió el lugar en llamas. Clara, Andrzej y los otros participantes gritaron mientras el fuego consumía todo a su alrededor. Marcus logró escapar, pero al mirar hacia atrás, vio algo que lo perseguiría el resto de su vida. Entre las llamas, la criatura no se quemaba, sino que cambiaba de forma, adoptando una versión distorsionada de Clara. En ese momento, comprendió que había perdido a su esposa para siempre. Años después, Marcus vive solo, atormentado por los recuerdos de esa noche. De vez en cuando, en sus sueños o en los reflejos de los espejos, ve la sombra de Clara, observándolo,
recordándole que hay cosas que nunca pueden ser destruidas. En un pequeño pueblo costero, rodeado de densos bosques y acantilados escarpados, habitaba Nora, una niña de 10 años con una curiosidad insaciable. Tras la reciente muerte de sus padres, Nora había sido enviada a vivir con su abuela Sofía, una mujer excéntrica conocida por sus historias sobre brujas y magia oscura. Sofía insistía en que las brujas eran reales y que el pueblo estaba plagado de ellas, pero para Nora, estas eran solo fantasías de una mujer anciana. Una tarde, mientras exploraba el desván de la casa de su abuela, Nora encontró un viejo diario con la tapa desgastada. En su interior había dibujos de círculos mágicos, recetas de pociones y descripciones detalladas de cómo identificar a una bruja. Una de las páginas decía: «Las brujas detestan a los niños, no soportan su olor ni su risa. Ocultan su apariencia tras disfraces, pero sus ojos siempre las delatan». Intrigada, Nora llevó el diario a su abuela, quien le confirmó que era un registro familiar que había pertenecido a su bisabuela, una cazadora de brujas. Sofía advertía constantemente a Nora que nunca se acercara al antiguo hotel en las afueras del pueblo. Este lugar, abandonado desde hacía años, era el punto de encuentro de las brujas en tiempos pasados. Por supuesto, la advertencia no hizo más que alimentar la curiosidad de Nora. Una noche, decidida a demostrar que todo eran cuentos, se escabulló hacia el hotel. El edificio era imponente, con sus ventanas rotas y una fachada cubierta de hiedra. Nora entró por una puerta desvencijada y se encontró en un salón vasto y polvoriento. En el centro, descubrió un círculo tallado en el suelo con runas extrañas. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, escuchó voces. Se escondió tras una columna y vio entrar a un grupo de mujeres elegantes que se quitaban pelucas, guantes y lentes oscuros para revelar sus verdaderos rostros. Calvas, con dedos largos y deformados, y ojos que brillaban en la oscuridad. Nora se dio cuenta de que las historias de su abuela eran ciertas. Estas eran las brujas de las que hablaba. Observó con terror cómo las brujas colocaban un caldero en el centro del círculo y comenzaban a recitar un hechizo. Una de ellas, más alta y majestuosa que el resto, sacó un frasco que contenía un líquido verde resplandeciente y lo vertió en el caldero. La bruja explicó que la poción transformaría a los niños del pueblo en ratones, erradicando a todos de una vez. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Nora decidió actuar. Recordó el diario de su bisabuela y las instrucciones sobre cómo interrumpir rituales mágicos. Con cuidado, robó una botella de agua bendita que las brujas habían descuidadamente apartado en un rincón, creyéndola inofensiva. Mientras las brujas estaban absortas en su conjuro, Nora arrojó el contenido sobre el círculo tallado en el suelo. El efecto fue inmediato. Las runas comenzaron a brillar con una luz intensa y un estruendo sacudió el hotel. Las brujas gritaron de dolor mientras la energía del ritual se desmoronaba. En la confusión, Nora corrió hacia la salida, pero no antes de que la bruja líder la viera. «Esto no termina aquí, niña insolente», gruñó con una voz que resonó en las paredes. Cuando Nora regresó a casa, le contó todo a su abuela. Sofía, aunque preocupada, se sintió orgullosa del valor de su nieta. Juntas comenzaron a reforzar las protecciones de la casa con hechizos y amuletos del diario. Sin embargo, Nora sabía que las brujas no se detendrían. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro junto a su ventana. «Aún tenemos tiempo». El amanecer trajo una sensación de calma, pero también la certeza de que la batalla apenas había comenzado. Nora, ahora consciente del mundo que su abuela siempre había descrito, aceptó su destino. Con el diario en sus manos, sabía que tenía mucho que aprender y un largo camino por delante para proteger a los niños del pueblo de las sombras que acechaban desde el bosque.